¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste Si nos preguntáramos en voz alta, ¿desde cuándo existe el peronismo? Tal vez la respuesta más probable sería, desde el 17 de octubre de 1945. Esa revuelta popular, una vez que el coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo, estaba preso. Pero resulta que entonces lo que pasó no tenía el nombre del peronismo.
Si nos miráramos en el almanaque de la historia, veríamos que un día como hoy, el 24 de febrero de 1946, o sea, hace 80 años exactamente, se produjo el primer triunfo electoral del peronismo. Las elecciones de Brandem versus Perón, esa historia casi que universal para el peronismo, pero todavía no existía el peronismo, porque no había sido fundado un partido. Esa fórmula electoral era bajo el rótulo del Partido Laboralista Argentino. ¿Desde cuándo empezó a existir el Partido Justicialista? Es decir, el órgano oficial, el partido del peronismo, desde fines del año 1946, desde noviembre de 1946. Podríamos aunar todo en un solo recuerdo, pero el peronismo ni siquiera tenía marcha todavía. La marcha peronista es ulterior. Se estrenó en el año 1948 en la Casa Rosada. Es decir, que es un largo proceso de construcción y de intentos de destrucción desde afuera que llega hasta nuestros días. Cuando Perón era candidato, antes de ganar las elecciones, a 2 días del 24 de febrero, el 22 de febrero, hablaba así dirigiéndose nada más y nada menos que a los trabajadores, en ese caso a los trabajadores del campo. Dijo hoy a los trabajadores del campo: en pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa. Y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón los lleva a votar, acepten, y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Fue en 1948, 3 años después del 45, y por una necesidad política, que el peronismo tuvo su marcha. Todos sabemos, Hugo del Carril bien lo sufrió en el futuro, fue la voz de la primera versión. Saben que incluso en su ritmo, tomado de las canciones murgueras que se cantaban en algunas hinchadas del fútbol argentino de entonces, sobre todo en la cancha de Sportivo Barracas, el peronismo marcó su identidad. Fue registrada esta canción en Sadaí como de autor anónimo. Obviamente que no era de un autor anónimo, pero fue una canción, una marcha, una canción partidaria que se puso al servicio de una causa. Y tal vez es una de las melodías argentinas más populares de todos los tiempos, no solo aquí, sino fuera de la Argentina. El culto a la personalidad ha sido inherente a la historia del peronismo. Vaya si ha tenido el peronismo personalidades fuertes y marcatorias. Después, muchos, incluso el escritor, narrador y periodista peronista Juan Sasturain, han hecho especulaciones sobre la redundancia del nombre Perón, que como gol, suena muy fuerte en la historia. En tono de broma, Juan Sasturain respecto a otros apellidos, Balbín se cae, es ahí al final. Perón suena muy fuerte por esa O contundente. Y la realidad es que aquellas elecciones de febrero del 46 que introdujeron el peronismo a la historia argentina tenían un marcado aire estratégico. Estados Unidos, en 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial, empezaba a intentar manejar el patio trasero, la América Latina, y veía en la Argentina y en el general Perón y en la organización de las masas y en el poderío de la Argentina un enclave, como sigue ocurriendo hoy, que por su riqueza y por su potencia era clave para sus intereses regionales.
el verdadero adversario de Perón en aquella elección parecía ser no el candidato opositor de una unión democrática que combinaba casi todas las fuerzas preexistentes, es decir, combinaba el radicalismo con la derecha y combinaba el radicalismo y la derecha con formas socialistas y de izquierdas, todas las cuales se entreveían en Perón un tirano en desarrollo. Era contra el embajador de Estados Unidos en la Argentina, el hombre famoso por su solo apellido, Braden. De hecho, Perón decía que las elecciones eran Braden o Perón, es decir, Argentina versus Estados Unidos. Vemos el afiche peronista de aquella elección, Perón o Braden, es la disyuntiva del 24 de febrero. Votá con conciencia de argentino, que no te acusen mañana tus hijos. La prédica de Perón, escucharon recién a los obreros del campo, a los trabajadores del campo: no vayas a ninguna fiesta que te inviten, no vaya a ser que te emborrachen o te duerman. Si te llevan a votar, andá, pero fíjate qué vas a votar. Incluía la posibilidad del fraude histórico. Argentina había acumulado años y años de lo que luego se llamaría el fraude patriótico. Personas que iban a votar después de la aprobación de la ley por la que podían votar la mayoría de los hombres registrados a su vez e inscriptos en el padrón militar, es decir, a partir de 1916, el voto patriótico. Ibas a votar y decían: no, usted ya votó, ya tengo acá la firma suya. O sea, otro había votado por aquel que estaba registrado. Obviamente no votaban las mujeres, eso sería a partir de los años 50 en la Argentina. Aquí es cuando Perón define, hablando públicamente, el asunto de la unión democrática. Esa unión que se escudaba detrás de la palabra democracia era nada más y nada menos que una de las primeras representaciones políticas del imperio estadounidense en la Argentina. Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije: entonces tendrás que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. ¿Cuánto influyó la figura de Evita, de Eva Duarte de Perón, en el triunfo electoral? En 1951, es decir, cumplido el periodo inicial, los primeros 6 años de esa democracia, Nelly Omar grabó esta canción de homenaje a su amiga Evita. Se habían conocido muchísimo antes, cuando las dos querían ser aviadoras. Pero esta canción respondía a otra cosa, a una necesidad electoral en la reelección de Perón. Y ya algunos conceptos como los descamisados, los cabecitas negras, todo eso vinculado a la irrupción del 17 de octubre del 45 eran de dominio público. Es decir, el peronismo tenía un partido, el Partido Justicialista tenía una marcha, la marcha peronista, y tenía una forma de ver el mundo que le era propia. Con un elemento central. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, Argentina, que había sido el granero del mundo y seguiría siéndolo, tenía un hombre de carrera militar al frente de un gobierno democrático. Hasta allí los militares habían llegado al poder por golpes de Estado. Los golpes de Estado iniciados en 1930. El propio Perón, en su autocrítica, recordó que él, como integrante del ejército argentino, entró a la Casa Rosada en un auto que llevaba al dictador Uriburu, que acababa de derrocar a Hipólito Yrigoyen. Complejidades de la historia argentina. Eso ocurrió en 1930. 16 años después, aquel militar golpista, o que integraba un ejército golpista, era elegido por la mayoría del pueblo argentino como presidente de la nación. Sería reelecto en la elección de 1951, pero ahí entrarían a jugar otros factores: la enfermedad de Evita, un asunto terminal y un golpe de Estado en 1955. Cuando se produce el primer triunfo electoral del peronismo, el que estamos recordando hoy, celebrando, festejando, conmemorando, Perón dice esto: conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero. Que no haya falsos hóspedes, que no haya
peronistas y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Ideas muy fuertes, la del sacrificio por la patria y también, siempre en el discurso de Perón, la intuición de la traición. La traición dentro del propio movimiento peronista, por eso se habla de un movimiento y no solamente de un partido político. Y la traición de los argentinos a la propia bandera, dos elementos ahí. Perón era un hombre adulto acá, tenía 51 años, había enviudado, se había enamorado nuevamente en 1946 del fuego de la joven Evita, había hecho campaña con Evita, la había convertido en primera dama y una vez ahí Evita fue un cuchillo. Para los intereses de la mayoría fue la representación clara. Perón era un militar estructurado de carrera rodeado de hombres del ejército. Evita significaba otra cosa. Diría después Eduardo Galeano, una vez que murió Evita, un poco más adelante en la historia, después de la reelección de Perón, después de que los militares se hubieran opuesto a que ella integrara la fórmula como vicepresidenta, Perón era como un cuchillo ya sin filo, porque el fervor de Evita, el resentimiento de Evita, la representación que Evita hacía de las mayorías resentidas en la historia, le quitaba un argumento central a aquella lucha. Pero Perón planificó muchísimo, entonces y después, como ha hecho muchas veces el peronismo, cómo administrar un Estado, que en aquel caso era un Estado rico, un Estado que estaba en condiciones de ayudar a potencias europeas, por ejemplo a España, en la hambruna posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la propia Guerra Civil. Esto decía Perón años después sobre el asunto de estudiar qué hacer para después hacerlo una vez que se llega al gobierno. Efectivamente llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todo lo de la Unión Democrática se bajaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros, se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno, entonces empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos, porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansiosa por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. Perón explicando su sentido de la palabra revolución cuando en el mundo había muchas otras revoluciones consolidándose o en desarrollo, incluyendo allí la Revolución Soviética de 1917 y la Revolución China de 1949. Perón se formó muchísimo, doctrinaria y filosóficamente era un hombre muy preparado. Integró los cuadros de la Revolución del 43, un grupo de militares nacionalistas que llegaron al poder, y en ese marco él fue primero responsable del Departamento Nacional de Trabajo, después de la Secretaría de Trabajo y Previsión, del Ministerio de Guerra y finalmente fue el vicepresidente de esa nación. Una interna lo depositó en la cárcel en 1945, de su cárcel
y del reclamo de las multitudes surgiría el 17 de octubre del 45, pero antes de eso, enviado por el ejército argentino primero a Italia, donde vio el desarrollo del fascismo, y después viajando por Europa, Perón estudió la situación política en Alemania, nada más y nada menos que la Alemania de los años 30, la del ascenso de Hitler, de Francia, de España, la de la guerra civil, Franco, de Yugoslavia, el mariscal Tito y de la Unión Soviética, y sacó sus propias conclusiones. Él a los trabajadores se les presentaba como una garantía de posibilidad de que el Estado intermediase, y a los patrones, a los dueños de las fábricas, a los empresarios, como el garante de que aquí no había una revolución socialista, marxista, que no había una toma del poder por la violencia, sino que él podía mediar. Con esas características es que Perón llegó al poder en una Argentina, reitero, rica, y desarrolló sus planes a largo alcance, los planes quinquenales por 5 años, y la visión de un país con una estrategia que consolidó a este país como una potencia mundial en muchos aspectos diferentes. Cuando Perón, durante los años de proscripción del peronismo, antes de su retorno en los 70, cuando él ya era un septuagenario, y antes de ganar la siguiente elección, la tercera de su vida, en la coordenada de 1973, gestó un cancionero propio, Leonardo Fabio, que decía que uno de los hechos más importantes de su vida había sido ir a visitar a Perón a España. Y cuando le preguntaban de qué hablaron, respondía de los animales, de las plantas, de la vida en el campo. No hablamos de política, porque Perón tenía un don de gente muy, muy superior al de la mayoría de los políticos. Por eso se lo recuerda tanto, por eso existe el peronismo. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermoso. A Leonardo Fabio se le debe aquella idea de que se hizo peronista de chico porque aprendió que no se puede ser feliz en soledad. Pero les prometí que íbamos a conversar con Juan Grabois, y Juan Grabois está en los estudios de Radio con vos. Gracias por venir, Juan. No, gracias por invitarme siempre. Me tienta pedirte algo para empezar. Ya viniste varias veces y creo que tenemos la confianza como para esto. Tengo miedo. ¿Estás como para enseñarme a silbar Guantanamera? ¿Alta coimera? No sé, lo que vos quieras. No tenía letra lo que escuché yo. A ver, bájame la música, Mati. Ahora vos. Bien. Me sale menos potente. Sí. Bien. A ver, voy a aumentar un poco más los labios. Te dejé la parte más difícil igual. Es cierto, Sí. ¿no? Esa parte que baja. Es la parte que baja, es complicada. La tenés que subir. ¿Entrenaste? No, me surgió en el momento porque no sabía que iba a venir. Es como... Aparte, era entre... Viste que cuando dicen, bueno, voten. Sí. Tenés como la red pill ahí, que es en contra. Sí. Que es la que vengo tocando permanentemente y creo que es la que voy a tocar casi inevitablemente todo el tiempo, salvo que haya alguna moción de privilegio de alguno de la oposición. Medio para lo que te votaron, Juan. Es medio para lo que me votaron, Sí. desde luego. Sí. Y es lo que voy a hacer. Sí. A diferencia de, lamentablemente, otras personas que la votaron para tocar el botón rojo y tocar el botón verde. Es cierto, hay un montón de esos. Sí. ¿Pero qué? ¿Se te ocurrió mirando el botón rojo? Se me ocurrió viéndola a Karina entrar como una reina, que además todos los arrastrados la aplauden como si fuera Winston Churchill, que entra ahí después de haber ganado la Guerra Mundial. Y en el interregno que hay, es 1 minuto para votar, ¿no? Entonces, bueno, lo mío es rápido. Me quedan por lo menos 45 segundos. Claro. Entonces, en los 45 segundos que me quedaban, como hay un silencio de tumba, porque están esperando que todos voten, me pareció una forma de hacer un mensaje muy respetuoso, como es mi costumbre, sin gritar fuera del micrófono, simplemente con una bella melodía que tiene un significado político, o por ahí un doble significado si se quiere. Así que, bueno, cosas performáticas que me salen es también parte de la comunicación política del siglo XXI, a la que uno se tiene que adaptar, aunque no le guste del todo. Te voy a confesar, en el momento no lo agarré.
empecé a escuchar Guantanamera y dije, boludo, ¿qué hay? ¿Un técnico que está silbando y no se dan cuenta y entra por ahí? Entonces me quedé escuchando y seguía. Boludo, basta, loco, estoy esperando a ver si derogan el estatuto del periodista o no. Y seguía, y claro, después, cuando lo hablamos acá en el grupo... Hay que decir que no solamente eso sucedió durante la votación en general, yo te contaba el otro día que lo escuchamos durante toda la votación en particular. Juan, ¿vos sentís que la incomodaste o no? Totalmente. O sea, siento que se ponen totalmente del orto con eso, que me recontra están buscando, y me van a encontrar, no tengo ningún problema. Y se ponen del orto ellos y algunos que no son ellos también. Cuando decís ellos, ¿quiénes además de Karina? Y los libertarianos, sí. Y algunos de sus socios. ¿Pero quién es el que más nervioso se puso? No, ella no podía mirar. Se tapaba con el cabello. No podía mirar. ¿Y Martín Menem? No, Martín Menem es un personaje particular, todavía no le termino de sacar la ficha. Tiene un manejo, evidentemente había una raza política, tiene un manejo llamativo, pero que obviamente está orientado a los objetivos de sus mandantes. Pero no lo vi a él particular, lo vi dudando si me podía decir algo o no me podía decir nada, porque en el reglamento no aparece la cuestión de los silbidos. Sí aparece que no se puede leer. Y el miembro informante, que la verdad no me acuerdo el nombre, un tipo muy, muy idiota. Almirón, no podía levantar la vista del texto. Y eso está expresamente prohibido en el artículo 179, le tendría que haber cortado la palabra. Yo le fui a mostrar a Martín Menem el artículo 179, porque él decía que sí podía leer si pedía permiso, y no es así, vos podés leer alguna notita o algo. A ver, estás votando la reforma laboral para joder a los laburantes. Loco, por lo menos hace bien tu trabajo. Estás para hablar en el Parlamento. Si no sabes hablar, dedícate a otra cosa. Y bueno, es toda una mezcla de tragedia y comedia, ¿no? Toda una tragicomedia. Comedia, lo que se ve en un palacio decadente, como recién hablábamos con un colega tuyo, un palacio al estilo de Gormenghast, de una trilogía que se llama Titus Ground, que la recomiendo a los que saben inglés, porque en castellano no se consigue, de cuando la cosa se ve bien degradada y bien decadente, ¿no? Que es que lo que se siente, el clima del palacio, es un clima de degradación moral, intelectual, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, perdimos la votación y probablemente perdamos muchas otras votaciones, así que la respuesta está en la calle, la respuesta está en la capacidad del pueblo de decir basta a los niveles de degradación a los que no quieren someter. Y ese ritmo lo pone el pueblo, no lo ponemos los dirigentes. ¿Crees que influyó en algo la movilización de la CGT, en la convocatoria al paro, en lo que se terminó discutiendo y votando en diputados? Siempre indirectamente influye, porque de alguna manera el proceso de conflictividad social es por acumulación, ¿no? Es por aproximaciones sucesivas. Entonces, siempre es mejor que haya procesos de movilización a que no los hayan. Posiblemente algunos artículos, si hubiesen pasado por abajo del radar, como el de las licencias, los hubiesen sacado igual. Hay otros que tienen la teoría que era para desviar la atención. Bueno, con independencia de eso, cada uno de los artículos que les hagamos bajar es un dolor menos para el pueblo trabajador, y si lo podemos lograr es importante. Como le pudimos arrancar el decreto de emergencia ígnea, que aunque sea una porquería en su redacción, es una pequeña conquista en el marco de un proceso de reflujo y de retroceso en el que no solamente hay que resistir, sino que hay que contragolpear. Permanentemente, eso lo decía Walsh. Cook. Hay que contragolpear. Es decir, no es solamente estar en una posición defensiva, sino en una posición confrontativa, ofensiva y propositiva, ¿no? Mirando al presente y el futuro. Lo que pasa es que lo que no parece tener justamente la oposición es eso, una idea de futuro, un país que proponer. Yo creo que no es tan así. Creo que la oposición es un concepto muy amplio, incluso dentro de Fuerza Patria, que es la principal fuerza de oposición. Vos sabés perfectamente que hay distintos sectores con distintas perspectivas de lo que hay que hacer en el país, y con algunas coincidencias básicas de lo que hay que hacer en este momento histórico. Propositivo es, por ejemplo,
le mandé a tu producción, no sé si habrá posibilidad de pasarlo, un video que hizo la Mesa Nacional de Barrios Populares, que fue una política pública extraordinaria del gobierno anterior, que permitió, para darte un solo ejemplo, además de las miles y miles de obras de agua, luminarias, cloacas, asfalto, permitió que 250.000 familias, a través de la jefa de hogar, pudieran hacer una pieza nueva cuando tenían hacinamiento crítico. Eso es cambiarle la vida material, objetiva, a los sectores empobrecidos de la clase trabajadora. Lo que ahí están viendo si lo conectan. Fíjate en el chat. Están viendo si lo. Está bien. Básicamente han desmantelado un montón de programas sociales, han desmantelado un montón de dinero, de transferencias que se hacían, pero justamente lo que falta en el peronismo es el para qué, ¿no? Esa idea que en todo caso en algún momento compró una mayoría de la población, de que el Estado podía serle útil. Bueno, creo que hay una perspectiva en la agenda de tierra, techo y trabajo, por ejemplo, ¿no? De que los vecinos de los barrios populares, que son millones, tengan barrios que son barrios, y hubo una política para eso que no alcanzó la dimensión que tenía, pero fue bastante amplia, de tierra para cuidar primero la madre tierra. Recién estuve con los brigadistas que convocamos al Congreso para poder, tanto a los que son voluntarios como a los que son de parques nacionales, garantizarles condiciones dignas y monitorear que el decreto se cumpla, y tierra también para los agricultores familiares, que por ejemplo en el Cinturón Hortícola de La Plata son todos inquilinos y debería ser la tierra para quien la trabaja. Hay proyectos en relación a eso que tiene que ver con la alimentación, hay proyectos en relación al mundo del trabajo. Nosotros criticamos esta reforma laboral en dos aspectos. En un aspecto que es lo regresivo para los trabajadores asalariados que están bajo la ley de contrato de trabajo, y en otro aspecto es que se mira el mundo del trabajo con el espejo retrovisor, que no se habla ni de las plataformas, y lo poco que se habla es para joder a los laburantes de plataformas, no se habla del funcionamiento de los algoritmos, no se habla de la inteligencia artificial generativa. Está bien, pero ponele, vos sabiendo todo lo que sabés de tecnología, de algoritmos, de plataformas, ¿por qué no hay un proyecto alternativo? Hay un proyecto alternativo. Pero uno estructurado, completo, que puedan decir que esto que tenga dictamen. Hay un proyecto alternativo con dictamen de minoría, que es bastante bueno, te lo puedo pasar. De hecho, es un proyecto, no sé, de 300 y pico de artículos, que contempla, digamos, las transformaciones de la cuarta revolución industrial, que son transformaciones que por un lado se pueden ver desde los centros tecnológicos y por otro lado desde las periferias excluidas. Entonces contempla los proyectos productivos comunitarios, el salario social complementario, pero también contempla cómo abordar los procesos de automatización de vehículos no tripulados. Es bastante bueno el dictamen que se hizo. ¿Dictamen de minoría qué quiere decir? ¿Que no se trata? No, a ver, no se trata porque sos minoría, básicamente. Claro. Es decir, se vota el de mayoría y el de minoría nos queda como un insumo para cuando recuperemos la mayoría poder sacarlo adelante. Entonces, en cada uno de los temas hay distintos sectores que trabajamos con mucha seriedad. Por ejemplo, los que les interese pueden entrar al Plan de Desarrollo Humano Integral, que es la Fundación de Desarrollo Humano Integral de Argentina Humana, donde hay 18 equipos de trabajo que laburan desde la energía nuclear hasta la iluminación en los barrios populares. Porque a mí, Berco, me parece importante, así como hay que remarcar críticamente los aspectos blandengues de la oposición en tanto confrontación o la falta de perspectiva, también hay que remarcar y revalorizar a los que sientan el orto en una mesa y se van al territorio, y es un ida y vuelta entre el territorio y la mesa, y proyectan cosas hacia adelante, porque toda la gente que hace cosas, toda la militancia que hace cosas, en el terreno intelectual, en el terreno judicial, en el terreno de la vida cotidiana, en las brigadas de solidaridad, a veces esas cosas tienen menos relevancia en un clima de derrotismo y de reflujo que las críticas válidas a la falta de proyectos. Pero no es que no los haya, no es que solamente con la enunciación de que no hay perspectiva y no hay proyecto resolvemos algo. Hay gente que lo está haciendo, y creo que eso hay que ponerlo en valor, porque si no se pone en valor, insisto, queda una imagen de que hay una especie de cementerio en el que lo único que se hace es decir no y llorar mileys, y no hay proyección a futura. Desde luego hay temas que son claves, que son centrales, como el tema de la deuda, por ejemplo, donde antes de presentarnos a elecciones tenemos que hacer un pacto público de todos los integrantes de la fuerza para decir
nosotros vamos a abordar este problema de esta manera. De esta manera. Puede ser A, B o C, pero todos nos bancamos las consecuencias de lo que decimos, ¿no? Juan, al comienzo de la gestión de Milei no había dudas de que el peronismo era la principal fuerza opositora. Uno podría decir que todavía sigue siendo, pero ¿qué le decís a quienes empiezan a ver que cada vez hay más peronistas que de alguna manera terminan como aliados del gobierno? Vos mencionabas antes, no estabas dando nombre y apellido, pero pienso en los 3 diputados catamarqueños, los 3 tucumanos que eran parte del peronismo, entraron como parte de Unión por la Patria y sin embargo se desmarcaron y terminan acompañando al gobierno. Algo parecido sucede en el Senado. ¿Qué decís frente a eso? Te puedo dar una respuesta que puede ser un poco, autocentrada. Yo no fui en ninguna lista, ni cuando fui candidato a presidente, ni ahora en la provincia de Buenos Aires, donde ninguna persona votó mal. De hecho, esta señora Moisés, que ahora es la vicepresidenta primera o segunda del Senado. Vicepresidenta, sí. Eugenia, absolutamente increíble. Nosotros decidimos, aunque nos hacía perder votos, no llevarla pegada en la lista presidencial de las últimas elecciones, en las PASO, porque era una socia económica Rovira. E indirectamente de este delincuente Morales, ¿no? Entonces, porque ahí hay pactos de poder. Existen pactos de poder. Hay un sistema muy poderoso que penetra y carcome toda la estructura política de la Argentina. Toda la estructura política que tiene perspectiva de poder, pasado de poder y futuro de poder, está penetrada por grupos político-empresarios, por servicios de inteligencia, por roscas judiciales, que uno frente a eso puede decir, bueno, esto es toda una mierda, entonces a un caminito al costado del mundo, o puede definir dar una batalla por la hegemonía dentro del campo nacional y popular. Nosotros decidimos dar una batalla por la hegemonía dentro del campo nacional y popular, lo que no quiere decir que necesariamente vayamos siempre juntos a elecciones, pero el campo nacional y popular como campo político, desde luego que tiene gente que dice una cosa con la lengua y después toca otro botón con el voto. Hay que señalarlas, hay que tenerlo claro, hay que tener memoria el día que haya que conformar listas o que haya que prestarle, entre comillas, o darle el sello de la fuerza a quienes después no son leales al contrato electoral que firmaron por entrar por una fuerza. Pero un poco volviendo a la cuestión del ejercicio de la oposición, nosotros tenemos una postura que es combate frontal contra Milei, e incluso si hay leyes que en particular pueden tener un artículo que más o menos está bien, votarle todo en contra. ¿Por qué? Porque no vamos a legitimar por un artículo todo el paquete de medidas que nos trae, que creo que es un poco lo que hace Corea del Centro, que da quórum, vota en general y después en un artículo en particular hace un discurso grandilocuente y se abstiene. Yo no creo que eso sea un camino de oposición correcto, respetando también lo que puede pensar otro, digamos. Para mí, frente a un gobierno de deshumanización que está cruzando todas las líneas de los elementos básicos del Pacto Democrático Argentino, la única oposición que se puede hacer es una oposición absoluta, digamos, antagónica. Una oposición frente a un enemigo que tenemos, que hoy tiene poder, que lo va a perder, porque vamos a luchar para que lo pierda y además porque se le va a caer este proyecto de saqueo, porque los saqueos duran poco, dura la guita que le puedes manotear a los laburantes y la que puedes extraer de la casa común, y cuando eso se termine, cuando eso se caiga, efectivamente tenemos que buscar un mayor nivel de hegemonía o un mayor nivel de penetración de las ideas que están, en sintonía con el principio básico de nuestro movimiento, del justicialismo en términos amplios, del humanismo más elemental, que es la justicia social, que es por donde pivotea todo. Pivotea ahí la independencia económica, la soberanía política, pivotean los derechos de las minorías, pivotean en torno a un concepto que es la justicia social. Lo que nosotros no podemos hacer es introyectar el discurso del enemigo de que la justicia social es una consigna vacía. No, es la base de nuestro pensamiento y la base de nuestra acción, y la tenemos que expresar, como bien decías vos, y eso está, no es que no está, en proyectos y propuestas concretas para resolver los problemas que vienen estructuralmente hace mucho tiempo y los nuevos problemas que trae la cuarta revolución industrial. Es un momento de reseteo de la economía argentina, lo están diciendo los propios empresarios que lo protagonizan. Es también un momento en el cual el capitalismo mundial se está reconfigurando.
¿Está a la altura el Congreso, este Congreso del que vos hablabas en decadencia moral y qué sé yo, de legislar en este momento? Digo, ¿no te tocó entrar en el Congreso más desarrapado intelectualmente de la historia? No solamente desarrapado intelectualmente, sino que es, como decía, no sé quién lo dijo, pero el que lo dijo hizo una buena frase, es una escribanía no del presidente, de los estudios de abogados de las grandes empresas. Porque te imaginarás que los equipos de imbéciles que tiene la presidencia le piden a la JP Morgan, le piden al estudio de Diego, le piden a los estudios del poder que les armen los proyectos que son muy rastreros, muy cortoplacistas, muy para saquear y rapiñar ahora, llenarse de guita en 2 años y dejar la economía real y el mercado interno hecho trizas, dejar el Estado argentino totalmente endeudado, y eso va a requerir que la fuerza opositora, cuando llegue nuevamente al poder, entienda que se necesitan grandes cambios, no pequeños cambios, no la administración de lo existente, que era una frase con la que Alberto Fernández me enseñó de lo que no debe ser la política, ¿no? Él decía, la política es la administración de lo existente. Bueno, eso es la no política, ¿no? Es la no política. La política es buscar generar las mejores condiciones para que cada individuo pueda encontrar su propio camino a la felicidad. Y esas condiciones son, en gran medida, condiciones materiales, pero también en otro punto, condiciones culturales. No estar sometido a un terrorismo psicológico permanente, cualquiera que esté participando de la vida pública, que a su vez es más que propaganda, es una suerte de hipnosis generalizada a través de estos dispositivos con los que estamos conectados permanentemente, que llegan a puntos de agresividad que vos ves grupos de WhatsApp de pibes de 13, 14, 15 años mandándose stickers de Videla. Bueno, esa es la batalla cultural y nosotros tenemos que dar una contrabatalla. No la vamos a dar mandando corazoncitos. Ese humanismo del que nosotros hablamos es un humanismo combatiente, no es un humanismo de buenas intenciones. O sea, combatimos esto en todos los terrenos que podemos. El más importante para mí es el de la empatía y de la solidaridad efectiva. Es decir, las brigadas de solidaridad, de salud, de alfabetización, de alimentación, de deporte, todo eso que promovemos y nos gusta cuando vemos que hay un montón de flores que florecen en ese jardín de la solidaridad, están ahí. Pero también en la confrontación en los tribunales, en el Parlamento, en la calle, en la organización popular. Ese es el camino que nosotros vemos y es un camino que hoy, como en muchas otras cosas, es un poco contracorriente. Y en las malas se ven los amigos, ¿no? Porque en las buenas estamos todos. ¿Me explicás un proyecto, una iniciativa que la verdad que veo que caló bastante hondo porque me lo han mencionado varias personas de ese mundo afuera de la sobrepolitización que a veces uno habita, que es el del narcotest? Mirá. ¿Me explicás cómo es eso? Te explico. Salvo el cannabis, que está legalizado en la Argentina por la cuestión medicinal, la cocaína, por ejemplo, es una droga ilícita. Los que compran de la buena, que son varios de los que están en el Congreso, no padecen, o puede ser que alguno lo padezca, ¿no?, un problema de salud mental, sino que están realizando una acción ilícita, que es comprar, financiando al narcotráfico a través de esa compra, y después a esos mismos pibes que le cuidan la falopa que ellos toman, que son los soldaditos, se rasgan las vestiduras para meterlos presos. Bueno, a ver, jefes policiales, ministros, presidentes, legisladores y jueces y fiscales, todo el mundo a mostrar que no está financiando el narcotráfico. Porque una vez que vos ejercés un cargo público, ya no sos un ciudadano individual donde empiezan a tallar otras cosas. No, no, no. Vos no podés cometer un delito, que es comprar falopa y financiar el narcotráfico. Es bastante sencillo, ¿eh? Son test aleatorios que se realizan a determinada jerarquía de funcionarios. La verdad es que no entiendo por qué esta gente que son moralistas de la inmoralidad no acompaña el proyecto de Nati Saracho, que lo presentó, y que aparte ve las consecuencias del mal ejemplo que dan los de arriba, porque abajo lo que llegan son los residuos de esa cocaína y son los muertos de esa cocaína que disfrutan, entre comillas, los de arriba, pero que además hay un entramado de la narcopolítica, que lo vimos en el caso Spert, que tiene en el centro el financiamiento de determinados candidatos y en las periferias muerte, dolor, abandono, suicidios. Tiene que ver un poco con abordar las cosas
mirando que a la serpiente se la mata cortándole la cabeza y no la cola. Juan, pero perdón, ¿vos por qué pensás que no acompañan? ¿Porque consumen ellos o porque están vinculados algunos de ellos al narcotráfico? Las dos cosas. ¿Pero no hay también consumidores en tu campo político? Probablemente renuncian. Y si tienen un problema de salud mental o un problema de adicciones, se toma licencia y se resuelve el tema de la adicción. Digamos, o sea, a ver, una persona está padeciendo una adicción. Nosotros tenemos mucha experiencia y mucho laburo con pibes y pibas, mujeres y hombres, que están atravesando procesos de consumo y que están tratando de desintoxicarse, de salir de ahí, de recuperar su vida. Son 22 casas comunitarias que se fueron formando, un montón de centros de día, un montón de pibes y pibas que recuperaron su libertad, y abrazamos a cualquiera de cualquier clase social que tenga un problema de consumo. Ahora bien, en ese estado no se puede legislar, en ese estado no se puede ser jefe policial, en ese estado no se puede ser ministro, y creo que es una línea ética y conductual básica que debería estar absolutamente asumida. Sobre todo cuando estamos hablando de un acto ilegal que es comprar falopa. Sí, yo... A vos no te va a gustar, yo sé, pero bueno. No, ¿por qué? ¿Te gusta? No, no me gusta. Ah, bueno, ya sé, ya me No imaginaba. sé bien por qué. La encuentro como excesivamente moralizante. No, es un delito. Creo que se ponen en un lugar de un delito. de decir lo que está bien y lo que está mal. No, lo que está bien y lo que está mal lo dice el Código Penal. Es un delito. Claro, pero hay un montón de cosas del... Y un funcionario público no puede cometer delitos. ¿Entendés? Entonces, yo igual, a ver, bueno, no me quiero ver a cómo. No, dale. No, vos sos un poco liberalote, entonces evidentemente son cosas que te hacen un poco de ruido, pero pensalo desde la perspectiva de que uno hace un juramento de cumplir la Constitución y las leyes. Si no te gusta, no jurés. Y no es un problema moral, es un problema penal. Y además, agrego, la gente que está a cargo de una fuerza de seguridad, y esto en cualquier represión te das cuenta, cuando está pasada de merca, hace cosas muy jodidas. Y para mí es un tema que tiene una integralidad. O sea, ponerse a decir lo que está bien o lo que está mal sería hablar de un ciudadano particular. Yo estoy hablando de gente que tiene poder, de gente que asumió voluntariamente, nadie le puso un fierro en la cabeza a alguien para jurar cumplir la Constitución y las leyes y después a los 5 minutos las viola. La moralina es al revés. La moralina es querer meter en cana a las víctimas, que son los pobres, mientras vos estás disfrutando del producto de un proceso terrible que es la narcoestructura en Argentina. Sí, lo de la policía es cierto y ya debería estar. No sé si hace falta una ley para eso, ¿no? No, todo se podría hacer, lo de la policía se podría hacer por reglamento, desde Sí, luego. claro. Pero una ley es una buena forma de mostrar cierta ejemplaridad pública. Hijo liberalote. En el caso del Congreso y el Ejecutivo Nacional no se hace ningún tipo de test de eso. Yo te preguntaba un poco porque tuvimos a Espert y también a Villaverde acusados de estar vinculados con el narcotráfico de alguna manera. Por eso me parece que son como discusiones distintas, ¿no? Son discusiones distintas, pero en algún punto cuando se naturalizan determinadas conductas, una cosa lleva a la otra. Entonces, se naturaliza de repente que un capo narco te preste el avión porque te sentís impune. Y bueno, y después llega alguien, un grupo, que dice, mira, esto es un delito, mete una denuncia, la pelea, se la banca, como tuvimos que bancar nosotros todos los apretes habidos y por haber, y lo bajamos de la lista. Y le extraditamos a Fred Machado con la Constitución en la mano, sin hacer ninguna cosa rara, sin ir con un avión de la DEA a secuestrar y a matar gente. Lo extraditamos a Fred Machado, lo bajamos de la lista, está recontra hasta las manos. Lo de Villaverde es una cosa inconcebible que siga siendo diputada, esa mujer que está tapada de delitos y que además hay un tema muy, muy importante que no se habla, que es un tema de Río Negro, que el gobernador debería tomar cartas en el asunto, de que su socio Sicarelli es el principal licenciatario de minas de, no es arena, pero vulgarmente puedo decir arena, para el fracking, sí, que es el mismo modus operandi que tenía Fred Machado en Guatemala para blanquear guita de la droga, y sigue ahí siendo el principal licenciatario de eso. Bueno, los recursos naturales son propiedad de las provincias, tiene que ser la provincia, y digo eso se lo digo con todo el respeto del mundo al gobernador, con todo el respeto del mundo, revise las licencias que tiene Sicarelli, porque la verdad es que si no hay una omisión, una negligencia con algo que tiene mucho que ver con el narcotráfico de alta gama.
Juan, estuviste en Cuba y no quiero dejar de preguntarte por eso porque, bueno, lo que nos llegan son imágenes realmente de catástrofe por el endurecimiento del bloqueo. A ver, Cuba está al límite de una crisis humanitaria grave. Aunque no esté bajo bombardeos como en Gaza, el hambre es una forma de rendir un pueblo. Y esto va más allá de las simpatías o antipatías que se pueda tener. Un bloqueo energético de esas características, impedir que llegue combustible, no hay más ambulancias, no hay más recolección de residuos, no hay más distribución de alimentos. Entonces, como te decía antes, en las malas se ven los amigos. Yo nunca había ido a Cuba. Y me parece que es un gesto importante tratar de romper esa inhibición que genera el terrorismo psicológico de estos fascistas para que nuestro propio campo político no diga nada. Porque vos fíjate que hay un silencio muy, ¿cómo se dice? Silencio culposo, sí, cómplice. Sí, culposo, vergonzante, porque después te dicen, ay, usted apoya la dictadura castrochavista y qué sé yo. Mirá, flaco, yo lo que estoy apoyando es la paz en Latinoamérica y que no se intente rendir a un pueblo por el hambre, que se respete el derecho público internacional, que es bastante elocuente en eso, y las resoluciones de las Naciones Unidas, y por lo menos mostrar la solidaridad con un pueblo que está luchando por su subsistencia. Eso debería ser el ABC de nuestro campo político, de una visión humanista, como repudiar los crímenes de guerra y el genocidio en Gaza. No tendrías que estar dando demasiadas explicaciones, y yo no estoy acá para caerle en gracia a ninguno de estos hijos de puta, que les tengo que explicar que, y la verdad está medio mal hacer que se caiga de hambre gente porque querés voltear el gobierno que está constituido en ese lugar, y que las Naciones Unidas, que fueron de alguna manera la creación de la humanidad después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, dice básicamente que eso no se puede hacer. A ver, contame 2 o 3 postales que te hayan impresionado, más allá de esto de que no hay ambulancias, de que... Mira, a ver, postal 1, los residuos, ¿no? Cosas que uno piensa, bueno, son secundarias, pero cuando vos no podés recolectar residuos, se te acumulan. Y cuando se te acumulan, generan enfermedades. Entonces, bueno, ahí hay un esfuerzo para tratar de hacerlo con brigadas, de manera manual, pero combustible necesitas. Por otro lado, yo no vi un Estado fallido, ¿eh? Es decir, yo vi algo que estaba funcionando, con sus bemoles, pero funcionando. Y por otro lado, veo que, algo que no vi en Venezuela, que hay una firmeza en sostener la soberanía, cueste lo que cueste. Es decir, van a tener que matar al último, no se los van a llevar. A Díaz-Canel lo tienen que matar. O sea, va a estar como Allende con el fusil abajo de la almohada. Eso me impresionó. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Hablé con él. Me pareció una persona intelectualmente brillante y muy firme y muy consciente de la gravedad del momento histórico que está atravesando Cuba, que es, digamos, que puede hacer metástasis en toda América Latina, porque cuando la fuerza, que es el derecho de las bestias, decía Perón, se impone como única normativa, después te toca a vos. Después le toca a Brasil, le toca a Colombia, le toca a México, y nosotros queremos Latinoamérica como una zona de paz y tener relaciones con los chinos, con los rusos, con los norteamericanos, con los cubanos, y que nadie nos venga a decir que podemos tener relación con uno o con el otro de acuerdo a los intereses geopolíticos de un Estado potencia como Estados Unidos. Pero lo que estoy diciendo no es ninguna cosa demasiado sofisticada, digamos, es la idea misma de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía. Juan, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme, como siempre. Juan Grabois, en Pasaron Cosas. Juan Grabois. Acá está Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y también un sindicato que está participando del Frente de Sindicatos Unidos. Bueno, queremos aprovechar para charlar con Carlos, un amigo de la casa, hace mucho venimos dialogando con él. Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Leonardo Martín te saluda. ¿Cómo andás, Leo? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, Carlos, ¿qué decir? ¿No? Hace rato que no charlamos al aire. ¿Qué decir, no? De esta etapa. Qué complicada. Sí. Y aquí andamos, en una pelea que se esperaba, y bueno, nos llega con una CGT prácticamente frenada, y bueno, un nuevo frente de gremios que tiene que salir a la calle y a pelear, como corresponde en estos momentos, ¿no?
¿Qué va a pasar con el Frente de Sindicatos? Primero contar un poco este Frente de Sindicatos Unidos que comenzó a reunirse en enero en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, que ya hizo 2 movilizaciones, una en Córdoba, otra en Rosario, y después también el día que se trató en el Senado, y el otro día en Diputados también hizo una movilización. Bueno, contar qué es el valor que tiene este Frente de Sindicatos Unidos. El Frente nació antes de que surja la elección de la nueva conducción de la CGT. Era un frente cuya pretensión era poner dirigentes que estuvieran en la línea de confrontación con un gobierno que no iba a negociar nada y que iba a profundizar, después del acto electoral de medio término, iba a profundizar todo el ataque a la sociedad, al movimiento obrero, bueno. Y ahí nacen los primeros 25 gremios que éramos, a analizar cuál era la estrategia para convencer dentro de la CGT de elegir un solo secretario general para poder tener una CGT con un poder que nos permita afrontar este momento que nos está sucediendo actualmente, pero que veíamos que con un triunvirato se debilitaba la fuerza. Y bueno, así empezamos, fuimos al Confederal, el Confederal no funcionó, fuimos al Congreso y de querer sacar a los 3 gordos sumamos 6, así que las cosas empezaron a complicarse, tuvimos una reunión posterior a la elección, donde pretendimos hablar con el triunvirato y explicarles que nosotros estábamos pidiéndole a la CGT que se ponga al frente de una lucha, y si hacía falta paro, movilizaciones, y bueno, que ese era el pedido que el frente había resuelto llevar al triunvirato. Abel Furlan, que era de la UOM, es el encargado de ir a hablarle al triunvirato, y le dicen que los estamos corriendo por izquierda. Entonces, a partir de ahí el diálogo prácticamente fue infructuoso, y bueno, terminamos convocando a una nueva reunión, en la que ya en esa nueva reunión hubo cerca de 80 gremios, y bueno, a partir de ahí nació la necesidad de movilizarnos, de acompañar las medidas. Bueno, seguimos en esa línea, el viernes vamos a movilizarnos, los gremios que puedan van a parar, y seguiremos con esta línea hasta poder terminar con este flagelo que es el ataque sistemático al movimiento obrero, los problemas que nos deja esta reforma laboral, donde senadores, diputados, dirigentes no han estado a la altura de las circunstancias, y creo que bueno, que lo que ayer nos reunimos, el apoyo a Abel Furlan, que está siendo muy atacado por el gobierno y por otros, como los medios de comunicación concentrados, y bueno, y la decisión es movilizarnos el viernes y seguir reunidos, fortaleciendo el frente, seguir ampliándolo y seguir la lucha. Esta es la consigna. Sí, ¿hay alguna precisión de horarios para el viernes o todavía está por definirse? A las 12 calculamos, porque creo que como viene en la mano va a ser una reunión express, porque van a tocar el artículo que anulan, sí, así que calculamos que va a ser express, así que sería a las 12 del mediodía, y después, después la posición del documento que salió ayer, en defensa de Furlan, en contra, también ahí en esta reunión, el rechazo a que Cristina siga presa, al tema del desarme que están haciendo en el peronismo. Creemos que hay que echar a todos los traidores que votaron
a favor de esta ley, que es una ley que atenta por todos lados contra el movimiento obrero. Así que bueno, ya lo vimos con Macri cuando éramos Fresimona, la Corriente Federal. Bueno, volvemos a la misma historia, nada más que con otro nombre, como es el Frente Sindical, en el cual en su momento contra Macri, sin la CGT, nos movilizábamos con grupos independientes. A ver, yo me pregunto, ¿no? Tengo una idea, tengo una tentativa de respuesta. Bueno, en 2017 se logró frenar la reforma laboral, que ya estaba semi-acordada con algún sector en ese momento de la CGT. ¿Por qué esta vez no se pudo? ¿Qué cambió socialmente para que ocurriera eso? Porque el avance de Milei no es el avance de Macri, es un avance de una razonabilidad no conocida. Tiene muy parecido a lo que fue las dictaduras, donde todo se impone, donde en época de la Rúa la ley salió a través de la Banelco. Hay un avance de esta gente con el respaldo de Norteamérica, del Fondo Monetario de Israel, en lo cual se hace muy difícil. Vos fijate que es un presidente que ataca a los propios que lo construyeron, caso Roca, el caso Fate, entonces no era un gobierno como para que la CGT se sienta en una silla en el Acuerdo de Mayo, que se vaya al Fondo Monetario a hablar, que se vaya a la Embajada de Estados Unidos a hablar, cuando ya el partido del movimiento obrero ya estaba juzgado, que era eliminar la columna vertebral de la República Argentina que teníamos históricamente, que era lo que dejó Perón, las leyes de Perón y el peronismo, como el movimiento obrero era la columna vertebral. Si nosotros nos quedamos en las oficinas y la calle se la dejamos a otros, lógicamente el partido se iba a perder, como sucedió. Hemos perdido una batalla, lo que no creemos que vamos a perder la guerra. Creo que esto, con mucha lucha, se va a ganar. Sí, Carlos, la CGT está planteando la judicialización, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad de esta reforma laboral o de muchos artículos de esta reforma laboral. ¿Tenés expectativas en que pueda ser un camino que pueda dar alguna respuesta positiva para el movimiento obrero? Mira, hoy está en la Corte Suprema parte del decreto 70. No sé, 8 años puede durar que la Corte determine si la ley es constitucional, si no es constitucional, si los gremios individualmente lo podemos hacer, lo vamos a hacer todos los trabajos judiciales que correspondan, pero lo cual no generamos las expectativas de que la justicia falle a favor, más ahora desarmando las estructuras de la justicia laboral. Claro, la justicia laboral nacional, a esa te refieres. Claro, exacto. Entonces ahora sí, creo que hay que ir a la justicia, pero eso también tiene que ir acompañado por lo que el movimiento obrero fue conocido en su historia, con Saúl, mismo la última etapa con Moyano, hasta que decidió irse de al lado de Cristina. Y era una CGT combativa, una CGT que cada cosa que pasaba se peleaba. Y hoy estamos prácticamente en una situación un poco confusa, pero vamos a tratar de ver cómo seguimos. Ya te digo, el frente va a seguir, vamos a trabajar para seguir creciendo, y se van sumando gremios, se va sumando gente, y vamos a ver si podemos y si es factible que el frente se junte con el triunvirato y se acuerden los acuerdos necesarios para caminar todos juntos, porque también está la CTA, las dos CTA, hay grupos sociales,
hay grupos de empresarios, pymes, hay unos cuantos grupos que se están sumando al frente. Y bueno, la idea nuestra no es dividir, sino por el contrario, es juntarnos para poder terminar con esta desgracia que nos está pasando al país, ¿no? Digo, y también pienso, ¿no? La política, porque, viste, se critica mucho a la CGT, al movimiento obrero. Ahora también uno se pregunta, ¿y la política dónde está? Porque, digo, más allá de estos senadores, diputados que responden, que uno tendría inicialmente la expectativa de que hayan rechazado esta ley, los tucumanos, de origen peronista tucumano, de Salta, de Catamarca, digo, tampoco se le está ofreciendo a la sociedad un proyecto político alternativo de peso que puedan columnar las diferentes luchas. Por lo menos esa es mi impresión. A ver, yo lo que sí creo que cuando vos a un partido, y te lo digo yo con historia porque vengo de la historia de los 70, tenés a tu conducción elegida en el centro de la Perón, hoy es Cristina, presa, donde queda demostrado que muchos que se autodenominan peronistas no son tanto en todos los niveles, dirigencial político como dirigencial gremial. No hay un apoyo a Cristina y eso atenta contra el Partido Justicialista. Y en otro orden, en la provincia de Buenos Aires, Axel, que se le dio o se aseguró que va a ser presidente del partido de la provincia y a la vez candidato a presidente, tampoco estamos trabajando para aunar criterios y trabajar juntos en un proyecto común. Entonces cada uno está rodeado por sus entornos y nos olvidamos del partido. Mismo el movimiento obrero, o sea, hay peronistas y hay no peronistas, esto lo sabemos todos. Hay gente que se disfraza de peronista, pero en el fondo no es tal. Y eso hay que aceptarlo. Lo único que cuando hay que votar, o cuando hay que, a mí como dirigente sindical me eligieron no para hacer política, sino para ayudar a los destinos de los representados que me eligieron y colaborar con el movimiento obrero en defensa de los trabajadores. Y yo creo que hoy la defensa de los trabajadores está el único que puede manejar la recuperación de las leyes que nos están robando, hoy es el Partido Justicialista. Y hay políticos que siguen con la tontería de que si Cristina, que si no Cristina, que si Axel, que si no Axel, que si Máximo, que no Máximo, pero en excusa porque no están haciendo nada para no enfrentar los verdaderos intereses que representan, porque si no hoy estaríamos todos en la calle, ¿no? Bien. Carlos, te mandamos un abrazo, estamos atentos, seguramente estaremos de cobertura el viernes en la movilización del Frente de Sindicatos Unidos, nos cruzaremos por allí. Ahí nos veremos. Dale. Un abrazo grande. Pasaba Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar.
luche, luche, no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.